Rastros de sangre, signos de vida. Escrito por el Dr. Ricardo Castañón Gómez. Capítulo 5. Nuevos rastros de sangre. Lanciano. Quienes han visitado la parte moderna de Roma conocen aquella zona denominada EUR, Exposición Universal Roma. Allí se levanta un edificio hermoso donde en la cúspide está escrito: Italia, tierra de navegantes, inventores, artistas, poetas, santos. Sí, Italia es cuna de muchas cosas bellas. Es un país muy privilegiado y sus pobladores han hecho mucho para cuidar esa herencia. No sorprenda entonces que el primer país en haber custodiado un rastro de sangre importantísimo sea justamente esta Italia bella, como la llaman los turistas luego de conocerla. Lanciano es una pequeña y tranquila población situada al sur de Roma. Su pasado como municipio romano nos enseña que fue un agradable lugar de acogida, particularmente durante la celebración de sus famosas ferias de compra, venta y diversión. El visitante reconoce inmediatamente las colinas de Erminio, Petroso y Selva, en cuyo corazón vive animada una ciudad que recibe miriadas de visitantes cristianos. El peregrino que llega a la antigua Ansanum busca primero la Catedral de Santa María del Puente, donde se guarda un tesoro muy valioso para todo creyente. La ciudad, que me parece siempre perfumada, asume el nombre de Lanciano y Lanzano a fines de la Edad Media, y desde entonces se incluye en el escudo de la región una lanza, pues según la tradición local, este fue el lugar donde nació Longinos, el soldado que perforó el costado de Cristo con una lanza, cuando éste ya estaba muerto, según documentos de Frati Minori. Sobre las ruinas romanas ha ido floreciendo una acogedora ciudad, y en el sitio conocido como Piazza del Plebiscito se edificó una iglesia dedicada a los santos Legonciano y Dominiciano. Es en este recinto que en el siglo VIII sucedió un acontecimiento que estremeció los cimientos de la fe cristiana. Por primera vez hasta entonces se registra un hecho insólito: una hostia consagrada empezó a sangrar. Siguiendo los rastros de sangre, este es uno de los más importantes que debemos conocer, pues involucra el bien más precioso que custodia la Iglesia Católica, la Santa Eucaristía. Pero vayamos por partes. Los documentos a nuestro alcance nos ubican en el siglo VIII y no se cuenta con otra fecha más precisa. El relato nos refiere que un monje de la Orden Ortodoxa de San Basilio se encontraba celebrando la Santa Eucaristía según el rito latino, cuando durante la misma tuvo dudas sobre la presencia de Cristo bajo las especies de pan y vino. Para sorpresa suya, pudo constatar con sobresalto que la hostia que tenía delante de sí se convertía en un pedazo de masa sólida parecida a carne, y el vino consagrado empezaba a asumir un color rojizo, hasta conformar 5 grumos de distinto tamaño. Es este el rico caudal espiritual que custodia la iglesia de San Francisco. He podido acceder a un documento del año 1631, el más antiguo que recuerda este acontecimiento, del cual me permito transcribir en sus partes sobresalientes. Abro comillas. En esta ciudad, alrededor de los años 700 de nuestro Señor, en el monasterio de San Legonciano, donde residían los monjes de San Basilio, hoy dicho de San Francisco, se encontraba un monje que, literato en las ciencias del mundo, pero ignorante en las de Dios, iba día a día dudando si en la hostia consagrada estaba el verdadero cuerpo de Cristo y en el vino su verdadera sangre. Sin embargo, por su continua oración, no estaba abandonado por la gracia divina y rogaba a Dios con insistencia que le quitase del corazón esta llaga que iba lacerando su alma. Cuando el benignísimo Dios, Padre de misericordia y de todo consuelo, se complació en alejarlo del estado de oscuridad,
otorgándole la gracia que ya había concedido a Santo Tomás el apóstol incrédulo. En una mañana, en medio del mismo sacrificio, después de haber pronunciado las palabras santísimas de la consagración, se sentía más que nunca sumergido en su antiguo error cuando vio, oh gracia singular y maravillosa, el pan convertido en carne y el vino en sangre. Asustado y confundido ante tan estupendo milagro, se quedó quieto y como en éxtasis divino transportado. Pero finalmente, cediendo el temor al gozo espiritual que le llenaba el alma, con viso gozoso pero cubierto de lágrimas, dirigiéndose a los que le rodeaban, les dijo: «Oh felices asistentes a quienes el Dios bendito, para confundir a mi incredulidad, ha querido revelarse en este santísimo sacramento y hacerse visible ante vuestros ojos. Vengan, hermanos, y miren a nuestro Dios que se ha puesto delante de nosotros. Aquí está la carne y la sangre de nuestro bien querido Jesús». Cierro comillas. La hostia que hoy se conserva en el relicario ha asumido una forma redonda con un diámetro de unos 60 milímetros. Su color es café oscuro aproximadamente. Tiene una apertura grande e irregular en el centro, como si algún tejido elástico se hubiera retraído hacia las partes externas, otorgando al contorno un espesor marginal más amplio, pero a su vez ha creado pliegues circulares periféricos. En esta zona se han identificado 14 pequeños orificios que parecen corresponder a pequeños clavos tipo alfiler que se utilizaron para conservar la hostia extendida, pues por el principio de rigor mortis, la carne viva tiende a contraerse a causa de modificaciones físico-químicas. Estudios científicos. En 1970, el arzobispo del Anciano, Monseñor Pacífico Perantoni, junto a otras autoridades, solicitó al profesor Odoardo Linoli, profesor de Anatomía e Histopatología, Química y Microscopía Clínica, además de director del Laboratorio de Análisis Clínicos y de Anatomía Patológica del Hospital Santa María Sopra y Ponti, en Arezzo, que realizara una investigación sobre esta evidencia antigua. El día 18 de noviembre de 1970 se realizó la respectiva toma de muestras. 4 meses más tarde, y más precisamente el 4 de marzo de 1971, el profesor Linoli estaba preparado para referir sus hallazgos. El año 2005, él tuvo la bondad de recibirme en su domicilio de Piacenza, cuando junto a Mike Willense y Ron Tesoriero fuimos a consultarles sobre un caso parecido que nos tocaba investigar. Durante el largo diálogo, recordó con emoción esos hallazgos, explicando a sí mismo la renovación interior que trajo a su vida semejante tipo de constatación que había descubierto. El estudio histológico reveló un tejido compuesto de fibras musculares estriadas, reunidas en una extremidad y recogidas en fajas de diverso espesor. También pudo identificar un lóbulo de tejido adiposo por el cual penetran las fibras musculares estriadas. La conclusión final a la que llegó era asombrosa. Los elementos morfológicos del tejido muscular estriado confirman con absoluta objetividad que la hostia carne del milagro eucarístico correspondía a corazón. En un estudio paralelo de control, el profesor Ruggero Bertellini, profesor de Anatomía Humana y Natural de la Universidad de Siena, confirmó los resultados del profesor Linoli, indicando que el diagnóstico se orientaría hacia tejido muscular del miocardio. El primer estudio concluyó que esta sustancia es corazón. El segundo ofreció más detalle, señalando que la masa pone en evidencia la estructura del miocardio, en la que se puede identificar el endocardio y la lámina fibroelástica que revista la cavidad cardíaca.
Asimismo, se han podido reconocer algunos lóbulos de tejido adiposo en los que penetra típicamente la musculatura cardíaca, además de numerosos vasos sanguíneos, arteriosos y venosos de distinto calibre, como corresponde regularmente al músculo cardíaco. Estas investigaciones buscaron también sustancias que pudieran haber permitido que este material orgánico se conservara durante tantos siglos, concluyendo que no se había podido identificar ningún tratamiento de conservación o fijador alguno. El análisis de sangre determinó que el líquido rojizo correspondía a sangre propia de la especie humana. También se encontró una sustancia granular de color amarillo verdoso proveniente de la hemoglobina. Utilizando la reacción de absorción y elución, el profesor Linoli afirma que pudo identificar la sangre como correspondiente al tipo sanguíneo AB. También se encontraron proteínas normalmente fraccionadas con relación a los porcentajes que se encuentran en el cuadro sueroproteico de la sangre fresca normal. También obtuvieron datos mínimos de la presencia de sodio, potasio, cloruros, fósforo, magnesio y calcio. Este caso y los consecuentes hallazgos constituyen otra novedad extraordinaria en la secuencia de rastros de sangre que vamos indagando. Este es el primer caso que presentamos, pero tenemos varios que van hasta nuestros días. ¿Cómo es posible que el pan y el vino se conviertan en carne y sangre y que además ahora estemos en grado de analizar científicamente tal fenómeno? Hablar de la Eucaristía significa para el creyente hacer referencia al corazón de la fe cristiana. En lo más íntimo de la celebración eucarística se encuentra el pan y el vino, que, como nos enseña el Catecismo de la Iglesia Católica, por las palabras de Cristo y por la invocación del Espíritu Santo, se convierten en el cuerpo y en la sangre de Cristo. Fiel a la orden del Señor, la Iglesia continúa haciendo en memoria de Él hasta su retorno glorioso lo que Él hizo la víspera de su pasión. Hemos revisado en capítulos anteriores cómo durante la última cena Jesús dio instrucciones sobre el cómo quería que se recordara la herencia espiritual que inauguraba esa noche. Recordemos ahora aquello que escribe Pablo, el apóstol de los gentiles. El Señor Jesús, la noche en que fue entregado, tomó pan y después de dar gracias, lo partió diciendo: «Esto es mi cuerpo, que es entregado por ustedes. Hagan esto en memoria mía». De igual manera, tomando la copa después de haber cenado, dijo: «Esta copa es la nueva alianza en mi sangre. Todas las veces que la beban, háganlo en memoria mía». Para dejarnos una prenda de este amor, para no alejarse nunca de los suyos y hacerles partícipes de su Pascua, instituyó la Eucaristía como memorial de su muerte y de su resurrección, y ordenó a sus apóstoles celebrarla hasta su retorno, constituyéndoles entonces sacerdotes del Nuevo Testamento. La Iglesia desde el comienzo ha sido fiel a la invitación del Señor. Es por esto que dicha celebración se repite en el mundo cristiano cotidianamente, y así como en el pasado, cuando acudían asiduamente a la enseñanza de los apóstoles, fieles a la comunión fraterna, a la fracción del pan y a las oraciones, también hoy los fieles acudimos al templo con un mismo espíritu para alimentarnos con el pan bajado del cielo. Para el creyente, esta es la verdadera comida, su carne; esta es la verdadera bebida, su sangre. Ya lo había anunciado Jesús cuando proclamó con anterioridad: «Yo soy el pan de vida». Sus padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que baja del cielo para que quien lo coma no muera. Yo soy el pan vivo, bajado del cielo. Si uno come de este pan, vivirá para siempre, y el pan que yo le voy a dar es mi carne por la vida del mundo. La fe no necesita pruebas, pero seguramente, como en el caso del religioso Basiliano que dudó,
Dios en su infinito amor va dejando huellas de que su palabra siempre se cumple en toda circunstancia. Y añadió además algo que tiene que invitarnos a pensar con mucha profundidad. Las palabras que les he dicho son espíritu y son vida. Y dice también algo muy hermoso para aquel que guarda su palabra. Si alguno me ama, guardará mi palabra, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada en él. Es el poder de esta palabra, movida por el poder del Espíritu Santo, que ha fascinado mi comprensión del misterio eucarístico. He recorrido varios sitios en distintas naciones donde fabrican hostias para las misas, y jamás alguno de sus fabricantes, ocupado en la labor decenios de años, me ha confirmado haber visto una hostia sangrando. Pero entre las hostias consagradas me ha tocado estudiar en estos últimos años unas cuantas. Esta maravillosa constatación es la que me ha hecho comprender que sin sacerdote no hay Eucaristía, no hay cuerpo y sangre, no hay Cristo vivo, cuerpo, sangre, alma y divinidad. Sin su intervención, el Espíritu de Dios no opera el gran misterio de la transustanciación, por el cual el pan y el vino se convierten en cuerpo y sangre de Cristo. Desde que he realizado las investigaciones de hostias sangrantes, no dejo de vivir con profunda atención aquellas palabras que el misal romano contiene y que el sacerdote repite durante la consagración. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Santifica estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por todos los hombres para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Sí, estos textos nos anuncian que el pan y el vino consagrados son el cuerpo y la sangre del Señor, y esto el creyente lo sostiene por fe. Tendría que sorprender que la historia de la religión registre casos que demuestren que el hecho sí sucede y que la palabra se cumple. En el próximo capítulo continuaremos con más milagros eucarísticos.